Esa es la realidad. Y por eso necesitamos, que no tenemos políticos que se batan el cobre en la Unión Europea, en las instituciones de la Unión Europea, sea en la Comisión, sea en el Parlamento, donde sea, por las verdaderas necesidades e intereses de España y de nuestros agricultores y ganaderos, Luis. Eso es lo que necesitamos imperiosamente. Allí se estaba librando una guerra internacional, no mundial, pero sí internacional, en lo que los principales actores eran Estados Unidos y Rusia. Y lo mismo que hasta este momento Estados Unidos, de la administración Biden, estaba interesado en prolongar esta guerra por cuestiones geopolíticas, pues ahora esta administración está interesado en acabar con esta guerra. Ucrania, incluso aunque perdiera definitivamente todo ese territorio que ya ha ocupado Rusia, todavía le queda evidentemente mucho territorio, pero Ucrania es un país eminentemente agrícola. Significa que si Ucrania se pone a producir grano y lo produce muy barato y encima le dan ventajas el conjunto, las instituciones europeas, para poderlo vender en condiciones ventajosas al resto de los países, yo no digo que a los países bálticos o a Bélgica, por decir algo, o a Austria le beneficie, pero desde luego a España nos va a hacer un daño tremendo. Porque a los del campo ya nos toca mover ficha. Estamos listos para cambiar las reglas del juego. Con Luis Carrasco. Campo y tablero. Empezamos en el día de hoy. Voy a empezar con una noticia muy vinculada a nuestro sector, al sector agrario. Leí hacía un par de días que Fertiberia, una empresa española referente en la elaboración de fertilizantes y amoníaco, abandonaba uno de los proyectos cuya inversión era multimillonaria. Y me refiero al proyecto Barents Blue, que planeaba construir la mayor planta de amoníaco, y digo entre comillas, limpio, de Europa. La multinacional de fertilizantes ha sido la última en engrosar una lista cada vez más larga de compañías que han frenado inversiones multimillonarias anunciadas en fervor de una carrera empresarial que encontró en la guerra de Ucrania su gran acicate. Por otro lado, países europeos se han lanzado a la carrera por bloquear todo producto procedente de Rusia, pensando que somos su único cliente, inocente de nuestra parte. Sin embargo, curiosamente, Rusia sigue exportando sus fertilizantes a través de la Unión Europea en Finlandia, a través de la frontera de Finlandia. Un dato llamativo, considerando que Finlandia ingresó en la OTAN justo después del conflicto de Ucrania por la supuesta amenaza que Rusia, el vecino, representaba para ella, pero que por otro lado no duda en hacer negocios con su vecino. Otro dato que imagino que el ciudadano europeo desconoce es de dónde procede el gas que consumimos en Europa. Aunque no voy a decir cifras exactas, aproximadamente casi un tercio procede de Argelia, país que mantiene una relación, vamos a decir, especial con nuestro país, con España, después de que nuestro gobierno reconociese la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Otro aproximadamente tercio, un poquito menos, proviene de Estados Unidos, que nos lo vende a precio de oro. Y otro tercio aún, curiosamente, no sé a través de dónde, pero nos viene a través de Rusia. En resumen, los proyectos del hidrógeno cuestan una fortuna y pueden ser una opción de futuro, pero no del corto plazo. Más del 20% de los proyectos financiados con los fondos NextGen están en este ámbito, están paralizados. Proyectos como la planta de amoníaco limpio más grande de Europa han sido abandonados. Dependemos del gas ruso, que está mal visto, del gas americano, que es caro, y del gas argelino, que debe pasar por Marruecos o Italia. En definitiva, estamos rodeados de una mezcla de hipocresía, deseos de niño rico o falta de estrategia. Pues bueno, dicho esto, no llegado a este punto, quiero hoy invitar a una de las personas que nos va a ayudar con esta temática de hoy, y tengo conmigo aquí a nuestro querido Pedro Baños, el coronel Baños, que es un referente en tertulias sobre geopolítica y, como no puede ser de otra forma, una persona ilustrada en el arte de la estrategia y amiga de nuestro sector, el campo europeo, tan maltratado por nuestra clase dirigente. Coronel, bienvenido al canal de AgriNewsPlay. Gracias por compartir su visión. Luis, pues encantadísimo de que contéis conmigo. No es la primera vez que lo hacéis, espero que también sigáis contando conmigo. Y efectivamente, mira, lo más importante es que has dicho que soy amigo precisamente de todo el sistema agrícola, de los ganaderos, de los agricultores y también de la pesca. Fíjate, otro sector que también está siendo muy machacado. Porque, Luis, aquí es que se nos olvida que es nuestra supervivencia, que si no tenemos un buen campo, unos buenos agricultores, unos buenos ganaderos, ilusionados con su trabajo, que rentabilicen su trabajo adecuadamente, lo vamos a pasar muy mal. Y el problema es que, Luis, hay gente en la sociedad que cree que es que la fruta nace en el frutero, ¿no? O sea, vaya a la frutería y que como que la han creado allí, ¿no? No son conscientes de todo el proceso que lleva, el sacrificio que tiene que hacer el agricultor para producir precisamente esos maravillosos frutos, y que además se le está castigando sistemáticamente
despreciándole. Creo que claramente que se le está despreciando, ¿no? Y esto tenemos que revertir completamente esta situación. Y precisamente creo que programas como el tuyo son absolutamente beneficiosos, ya no solamente para el campo, sino para la sociedad. Porque una vez más es que no estamos jugando a la supervivencia. Si no tenemos esos ganaderos, esos agricultores que estén motivados para continuar con el trabajo, que motiven a las nuevas generaciones, que es uno de los problemas que tiene el campo, que no hay relevo generacional, que sepamos que vamos al desastre total. Y el desastre total significa estar subordinados a otros países que no sabemos ni en qué condiciones producen, ni qué fertilizantes utilizan, ni qué fitosanitarios utilizan, y que es mucho mejor que nosotros sigamos con un campo maravilloso que hasta ahora hayamos tenido en España, con agricultores y ganaderos verdaderamente especializados que durante siglos han perfeccionado los productos y mejorado el campo, porque Luis, los primeros que están encargados de la sostenibilidad son ellos, porque quieren que su modo de vida que ha sido ancestral siga siendo sostenible. Fíjate si es importante la labor de concienciación con este programa como el tuyo, Luis, maravilloso, esencial, porque si no, no somos capaces de transmitir al conjunto de la sociedad la importancia absolutamente vital, y creo que hay que recalcarlo, vital, que tiene el mundo del campo. Bueno, yo quiero aprovechar también para decir a todos los que nos van a seguir aquí ahora en directo y los que nos siguen en diferido que, Pedro, tienes un canal que es en YouTube y también lo tienes subido en iVoox y en Spotify, que se llama el canal del Coronel, que creo, vamos, que los que estén aquí yo creo que no se van a perder, bueno, van a disfrutar la hora y media, 2 horas, 2 horas y media que dura, vais a disfrutar con el Coronel. Os animo a seguirlo y creo que es necesario. Entonces, sí que estamos maltratados, sí que es difícil tengo que decirte que para un sector como el nuestro, el sector ganadero, es muy difícil comunicar con una sociedad que está alejada del campo, porque la sociedad... vamos a decir, ciudadana, cuando va al campo, va de vacaciones, va a darse un paseo, no vive lo que es el día a día de una granja o de una explotación agrícola. Entonces, permíteme preguntarte sobre cómo ves la situación de la sociedad europea en este sentido, y para no quiero que divagar demasiado en ese tema, te planteo 2 preguntas. ¿Tú qué opinas que cree el ciudadano europeo sobre la ganadería? ¿Se está dispuesto a proteger su campo y hacer un esfuerzo con sus ganaderos y sus agricultores, o le da igual, es decir, que venga donde venga? Y segunda parte, una cosa sociedad, otra cosa son los políticos. ¿Crees que los políticos nos van a dejar en la estacada? Mira, el problema, Luis, es que hay mucha ideología, mucho fanatismo, y cuando hablamos de los políticos hay algunos que claramente no razonan y, como tú bien has dicho, no conocen la realidad del campo. Fíjate que cualquier persona que tiene una explotación ganadera sabe que ese trabajo es de los 365 días del año. O sea, el animal necesita la atención permanente, permanente. Es que no puedes irte de vacaciones, porque el animal necesita comer todos los días, necesita ser limpiado todos los días, la cuadra, el establo, donde esté. Es decir, la atención es permanente. El sacrificio que hace un ganadero es increíble, y más hoy en día con todas las normativas, oye, que algunas serán necesarias, a lo mejor otras excesivas, ¿no? Pero que en cualquier caso es verdad que hay un desconocimiento muy importante, y por eso es lo que te decía, la importancia de la educación, de la concienciación, y no solamente de los ciudadanos, sino, como tú bien decías, de los políticos, porque son ellos los que tienen que ser los primeros convencidos para que a su vez sean ellos los que luego formen al resto de la sociedad. ¿Cuál es hoy un problema aquí muy importante dentro del marco de la Unión Europea, Luis? El problema es que hay países que no tienen campo, y por eso muchas de las normativas que se están aplicando o se están poniendo en marcha en Europa son forzadas por estos países, que les da igual de dónde venga en los productos, porque ellos no tienen capacidad para producir. Y estamos hablando de países como puede ser Bélgica, que es que no tienen ni para tirar la basura. Entonces, le da exactamente lo mismo. Pero nosotros tenemos un país maravilloso con nuestro sol, y que todavía podía producir mucho más con las técnicas avanzadas de agricultura, por ejemplo, con todos estos micronutrientes, con las técnicas de riego por goteo. Podía producir infinitamente más, podíamos suministrar a media Europa literalmente. Y nosotros, curiosamente, somos los más cumplidores con todas las normativas europeas, que en muchos casos enseguida ni siquiera los demás cumplen, Luis. Y nosotros las cumplimos a rajatabla, perjudicándonos a nosotros mismos. Y me gustaría que muchos de estos políticos fueran de verdad a conocer la realidad diaria de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, porque dicen que quieren fomentar el campo, que quieren repoblar el campo para que no quede este campo vacío, y es mentira.
Están haciendo todo lo contrario, lo que hablábamos antes, Luis. No hay relevo generacional en tantísimos casos y es fundamental, porque a este paso los campos se van a abandonar. Unos porque se van a llenar de placas solares y de parques eólicos, y otros simplemente es porque ya no les interesa en muchos casos mantener ese campo porque no les es rentable económicamente. Y por lo tanto, el ejemplo que está dando a sus hijos es de que se vayan a la ciudad, que estudien otra carrera y que abandonen el campo. Y abandonar el campo, una vez más, es morir el conjunto de la sociedad. Esto es que la Unión Europea pasa un poquito como en alguna entrevista que te he escuchado, que no hay realmente una unidad política. Es decir, lo que le interesa a un noruego es el salmón. Bueno, es que no está en la Unión Europea el noruego en este caso, pero lo que le interesa a un sueco igual es más un tipo de agricultura. A España le interesa otra. A Estonia... Claro. Le interesa otro. Claro, en el sur de Europa igual tenemos un tema que gestionar, que es la inmigración que viene de África. Claro, eso díselo a un estonio, que no tiene el mismo problema. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo en una Unión Europea que realmente no está unida políticamente? ¿Eso es un problema? ¿Lo ves como un problema grave eso? Totalmente. Mira, sabes que lo he dicho 1000 veces, Luis, somos un grupo de países absolutamente heterogéneos, una verdadera torre de Babel, empezando por las lenguas que hablamos, tan sumamente diferentes, en algunos casos lenguas incluso muy diferentes y muy complicadas, como puede ser algunas lenguas, como puede ser el húngaro, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, o el finlandés, ¿no? Entonces, te quiero decir que aquí cuando dice, mira, la prueba la tenemos en la reunión que hubo ayer en París, está provocada por Macron, pero si apenas había un puñado de países representados, ¿dónde estaban el resto de los 27 países? Esos son los que dicen que que los que van a relanzar Europa, los que van a potenciar Europa, los que van a potenciar la Europa de la defensa, y los demás pues tendrían que participar todos, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que aquí hay unas divisiones muy profundas y que muchos de los países que además estuvieron ausentes son contrarios a las medidas que ayer pretendían aplicar, que veremos a ver en qué se van a materializar, ¿no? Más allá, una vez más, que de la palabrería. Entonces, y fíjate además, vaya representantes que en algunos casos, como vimos, que están implicados en escándalos gigantescos o presuntos escándalos de corrupción. Es decir, ¿esos son los líderes que nos van a sacar a Europa de toda la problemática? Pues eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, si de verdad queremos pintar algo en el mundo, que cada vez tenemos menos influencia y nos respetan menos, y lo estamos viendo ahora mismo, la cumbre ahora mismo, la reunión en Arabia Saudí entre Rusia y Estados Unidos, ya es que nos desprecian completamente, ¿no? Pues desde luego lo deberíamos hacer, pero lo deberíamos hacer de una forma diferente, no como lo quieren hacer por lo menos este pequeño grupo de líderes. Claro, si estamos en esta situación, ¿qué puede hacer el campo? O sea, ya lo hemos visto con el Tratado del Mercosur, que al final se fue por der Leyen allá, de sorpresa, llegó a un acuerdo de propia iniciativa, porque yo creo que fue propia iniciativa esto, y nos han usado de moneda de cambio. ¿Qué puede hacer, qué podría hacer el campo para cambiar esto? Y además es muy interesante el tema del Mercosur, porque al final quien se va a aprovechar son los grandes grupos, no tengamos ninguna duda, no el pequeño agricultor, ni de aquí ni de allí, ni de aquí ni de América. Y eso también es verdad que era algo que se pretendía hacer por parte de la Unión Europea desde hacía mucho tiempo, pero que habría que analizar muy a fondo y ver cómo nos puede afectar y cómo puede afectar al pequeño agricultor y al pequeño ganadero. Vamos a ver a medio plazo a ver el resultado, ¿no? Entonces, claro, el problema es que dices, ¿qué podemos hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Y lo estamos viendo, que los gobiernos no tienen interés en que de verdad el conjunto del campo esté unido. Lo hemos visto aquí en España sistemáticamente y lo seguimos viendo, cómo intentaron que a uno le subvencionaban, otros iban de parte de unos sindicatos y al final estaban enfrentados unos con otros y todavía siguen estando. Y es más, y metieron a caballos de Troya a personas que sabían que eran personas conflictivas, que hacían declaraciones absolutamente monstruosas para desprestigiar precisamente las manifestaciones que había. A mí me sigue contactando muchas personas todavía diciendo, pero ¿sabe usted las multas que nos han puesto? Auténticas salvajadas por aquellas manifestaciones que hicimos, por cortar las carreteras, que tenían toda la razón del mundo y todo el derecho para hacerlo, Luis. El problema es que sigue estando muy dividido. Yo sigo en contacto y aquí cada poco hacemos programas, como has visto, precisamente para defender el campo y te lo cuentan los protagonistas, los que lo están sufriendo, gente que tiene campos y que dice, es que estoy tirando los cítricos porque no me merece la pena recogerlos y mientras tanto estamos comprando procedentes de otros países, que te cuentan cómo están cerrando sistemáticamente explotaciones. Y muchos matando a los animales porque no pueden seguirlos manteniendo. Luis, ¿es que no nos damos cuenta del declive que vamos a sufrir?
cuando era un sector tan importante en España, importantísimo. Y lo que hablamos no solamente es que era, es que podría ser un sector todavía mucho más importante. Si estuviera bien defendido por los poderes públicos, es un sector que tiene capacidad para exportar literalmente a media Europa, tanto de agricultura como de ganadería, porque somos un país que tenemos una muy baja densidad de población comparado con otros países. Piensa, por ejemplo, solamente el caso de Alemania, con prácticamente el doble de la población que nosotros, solo tiene el 60% de nuestro territorio. Tú fíjate si nosotros podríamos llegar a producir. Entonces, tú fíjate si aquí tenemos un potencial enorme, probablemente el mayor de toda Europa, si quitamos ahora mismo el contexto ucraniano. Pero, y entonces, ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué no ayudan al campo? Esa es la cuestión, ¿sabes? Yo soy de León, que después de todo es una provincia con muchísima ganadería, con muchísima agricultura, y cada vez que voy allí me lo cuentan el drama que están viviendo, y en algunos casos es verdaderamente desesperante, Luis. Es así, es así. Y nosotros lo vemos aquí cada día, esto, en AgriNews. La única manera es unirse, pero también hay otro problema aquí con la unión, es que cada país tira para, lo que decía al principio yo, tira para su lado y cada país habla su idioma. O sea, que los agricultores españoles se unan a los agricultores franceses, a los agricultores. O sea, yo he llegado a escuchar en una reunión con ganaderos daneses de tener ideas completamente opuestas a los ganaderos españoles. Entonces, claro, ¿cómo vas a conjuntar eso? Es el principal reto que tiene la ganadería, ¿no? Unirse bajo un mismo prisma, claro, y un mismo mensaje. Yo te decía unirnos dentro del campo español. Con nosotros, fíjate, los primeros adversarios los tenemos en Francia, nada más cruzar la frontera, ¿no? Esa es la realidad. Que ese es el problema, una vez más, que tenemos en Europa. Que aquí no están hablando de unidad, pero si nos ponemos zancadillas constantemente los unos a los otros y somos adversarios los unos de los otros en el tema pero podemos hablar del tema de los puertos o de tantísimos otros temas que conozco muy bien, que ahora no es el momento de entrar en detalle, en el que cómo nos hacemos la contra los unos a los otros o cómo se aprovechan otros países y sobre todo de un país como es España, que insisto, Luis, que somos un país tremendamente buen cumplidor, demasiado cumplidores, que cumplimos aquí todo lo que nos van diciendo a rajatabla, que otros no lo hacen, otros lo aplican según los intereses verdaderos de su país. Y si no lo aplican, esa es la realidad. Y por eso necesitamos, que no tenemos políticos que se batan el cobre en la Unión Europea, en las instituciones de la Unión Europea, sea en la Comisión, sea en el Parlamento, donde sea, por las verdaderas necesidades e intereses de España y de nuestros agricultores y ganaderos, Luis. Eso es lo que necesitamos imperiosamente. Ahora me voy a otro tema, me voy a hablar de Trump, ¿no? Porque, o Trump, como se quiera pronunciar, que ha irrumpido en la esfera global como él solo sabe hacer, es decir, de forma agresiva y utilizando incluso redes como Twitter para lanzar sus proclamas y sus órdenes ejecutivas, que las publica por Twitter. Ha anunciado que quería quedarse, ha dicho cosas muy raras, o sea, cosas que nos ha sorprendido un poquito a todos, ¿no? Que decía que quería quedarse Groenlandia, que quería tomar el canal de Panamá por las buenas o por las malas, incluso han lanzado mensajes un poquito extravagantes, voy a decir, que al Golfo de México ahora le quería llamar Golfo de América. Pero lo que realmente ha causado un poco de temor, sobre todo en los países vecinos, México, Canadá, Latinoamérica y Europa, ha sido el anuncio de los aranceles y del 25% o del más, ¿no? Y es curioso que ante esta amenaza del presidente Trump de imponer nuestros aranceles, la Unión Europea, en su línea de estar en otra órbita, bueno, estaba en la misma órbita, no haya encontrado mejor respuesta que anunciar, es lo que yo he leído, me corregirás, un tope al precio del gas. Es decir, nosotros, vamos a decirle a Estados Unidos, a Argelia, incluso a Rusia, a qué precio nos van a vender ellos el gas. y sobre esto, si no es sobradamente soberbio o arrogante de nuestra parte, además ha propuesto, ha amenazado la Unión Europea, la Comisión Europea, de imponer aranceles a los productos de Estados Unidos, que básicamente son las motos Harley Davidson, que ya sabemos que se compra Harley Davidson, no creo que tenga un problema de un arancel un poquito más, un poquito menos en general, y los zumos de naranja que vienen de Florida, se ve que he importado muchos zumos de naranja de estos, de Florida. Pues si esta es la mejor manera que tenemos para negociar, vamos bastante, está complicada la cosa. Y por otro lado, un poquito lo has avanzado tú antes, es destacable, quiero destacar, ¿no?, el desprecio absoluto que ha hecho Vance, que mostró hacia la Unión Europea. Vino de un discurso, dejó a Macron y von der Leyen con la palabra en la boca, se marchó del hemiciclo sin más. Y claro, yo he oído en algún podcast que has hecho, ahí en iVoox, ¿no?, que yo te sigo en iVoox, he oído decir que en varias ocasiones que Europa siempre ha sido un vasallo de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo acabar todo esto de los aranceles y este vasallaje?
Mira, claro, el problema es que ahora mismo, dependiendo de qué país de la Unión Europea hablemos, unos están muy próximos a Estados Unidos y otros están muy lejos de Estados Unidos. También por cuestiones ideológicas, porque no olvidemos que ahora esta administración Trump quiere implantar una nueva ideología neoconservadora y aquí hay gobiernos, como es el español, que están totalmente en la dirección contraria, ¿no? Con lo cual lo vimos ayer claramente, o incluso un Scholz que permitió, por cierto, que le volaran los Nord Stream sin inmutarse, o por lo menos de cara a la galería, ¿no? Efectivamente, al final todo esto de los aranceles, en muchos casos lo que significa es que lo que le gustaría a Estados Unidos, a este Estados Unidos de Trump, es que en vez de producirse en otros países productos que finalmente terminan en su mercado, que directamente se produjeran ya en Estados Unidos, el suelo estadounidense. Y es una manera de presionar a empresas, y lo puede conseguir, tanto con México como con algunas empresas europeas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que si llegara a aplicarse estos aranceles, nos perjudicaría, y concretamente a algunos sectores del campo español nos perjudicaría, que exportamos, aunque no grandes cantidades, pero exportamos a Estados Unidos. Pero fíjate que el otro día, hace 2 o 3 días, ni más ni menos que Mario Draghi escribió en un periódico italiano que los primeros que nos estábamos suicidando, que autoacabando con nosotros mismos, éramos precisamente los europeos, que en algunos casos ya nos estamos imponiendo aranceles del 110%, y lo dice Mario Draghi, no lo dice cualquiera, ¿no? Es decir, que aquí tenemos que darle una vuelta muy clara a muchísimas cosas. Porque es verdad que por un lado hablamos del libre mercado, pero por otro lado, cuando nos interesa y nos conviene, por ejemplo, a los productos chinos, solamente hay que ver el tema de los vehículos eléctricos chinos, pues se le ha puesto todas las trabas posibles para que no entraran en el mercado europeo, precisamente cuando nos decían que lo bueno para salvar el planeta era conducir un vehículo eléctrico, ¿no? Y una vez más, pues aquí estamos en muchas contradicciones, que es lo que hace que efectivamente cuando viene un país ahora mismo que se está uniendo todo él, incluso los que eran más recalcitrantes o que habían estado apoyando a los demócratas hasta ahora, pues de repente te viene y te da un bofetón en la cara y te dice, pero vosotros ¿qué me vais a contar? Si vosotros estáis desunidos, vais cada uno por vuestro lado, ya me encargaré yo de que vayáis todavía más cada uno por vuestro lado, porque hay países que claramente ya se han posicionado del lado de Estados Unidos, diga lo que diga y haga lo que haga, como puede ser la Hungría de Víctor Orbán, o incluso pensemos que la señora Meloni fue la única que fue a la toma de posesión de Donald Trump, ¿no? Ya no fue ningún representante de la Unión Europea, con lo cual Estados Unidos ya lo había dejado perfectamente claro, y no fueron otros. Es que era increíble que no fueran, por ejemplo, el señor Scholz, el canciller alemán, o precisamente el presidente de Francia, países con la importancia que tienen y siguen teniendo en el mundo todavía, aunque tiene mucho menos que la que tenía anteriormente. Y por tanto, pues vamos a ver cuál es la reacción, pero yo me temo que si Estados Unidos, que desde luego tiene analistas fantásticos, tiene asesores maravillosos y muy competentes, terminará por ganar la partida. Entre otras cosas porque vemos que no nos ponemos de acuerdo en nada, ni siquiera para ir a una reunión que debía ser tan importante como la de ayer en París. Además, aquí yo estoy de acuerdo un poquito con Carla Aranda, que está aquí, que está diciendo un comentario que es verdad, que tanto Milei como Trump miran por los intereses de su país. Nosotros estamos quizás mirando, no sé por qué interés estamos mirando nosotros. Pues mira, si me permites, Luis, eso es muy importante. Por ejemplo, hoy el señor Zelensky decía que le gustaría también contarla con la intermediación de Turquía y que en la próxima mesa de negociación sobre el tema de Ucrania que se contara con él a través de Turquía. Pero es que Turquía juega a todas las bandas. Turquía lo mismo mira sus propios intereses. Lo mismo se acerca a Rusia, que se deja de acercar a Rusia, que está en la OTAN y se acerca a Estados Unidos. Depende del día y depende de la mañana. Pero lo mismo que hace India. India está jugando lo mismo a todas las cartas. Recientemente, cuando todavía estaba Antony Blinken de secretario de Estado hace muy pocos meses, todavía reactivaron lo que se llama la miniota, la alianza Quad, en la que está India para acercar a China. Pero al mismo tiempo están los BRICS y al mismo tiempo la está comprando todo ese petróleo, que no hemos hablado de ello, a través de esos barcos fantasmas que ha conseguido montar Rusia, que se los vendía a India, y India nos lo vendía a nosotros el petróleo, que le hemos seguido comprando indirectamente el petróleo a Rusia. Lo mismo que le hemos seguido, como tú decías, España en algún momento ha quintuplicado el gas natural licuado que le compraba a Rusia antes de la guerra. Y era el mismo país, está España, que estaba entrenando soldados ucranianos, que le estaba mandando carros de combate, aunque fuera casi de chatarra, a Ucrania, mientras le estábamos comprando el gas natural licuado y el petróleo indirectamente a Rusia. Es que efectivamente, como tú decías, ha habido muchísima hipocresía por todos los lados, no tengamos ninguna duda. O fíjate el tema precisamente de los fertilizantes, a mí me llega mucha información de muchos queridos amigos de buena parte del planeta, el tema de Finlandia, que por un lado entra en la OTAN, le está diciendo también a sus ciudadanos finlandeses que tienen que incrementar el presupuesto de defensa, y mientras le sigue
comprando muchos recursos a Rusia, incluyendo los fertilizantes. Sí, es así. Y eso, el tema de Turquía es un tema peligroso, no lo tenía yo aquí previsto en las preguntas, pero voy a incidir un poco en el tema porque sí que es verdad que Turquía es un país, vamos a decir, no quiero que se me enfade ningún turco que nos escuche, es un país un poco gris. Vamos a decir, está ahí que juega al mejor postor, es una jugada de póker y está jugando con todos los agentes buscando su propio beneficio. Y no solo eso, sino que después además añado el tema de India de los barcos, que cuando vienen los barcos aquí, con petróleo para aquí, Sí, que es perdona, Luis, ruso, en el fondo. si me permites Sí. profundizar un poco con el tema de Turquía. Turquía, fíjate, es gris en el sentido de que a lo mejor nosotros no la conocemos en profundidad o el gran público no la conoce en profundidad, pero de gris tiene muy poco. Es un país que está creciendo muy rápido, que además creciendo demográficamente, que fíjate que además está haciendo una buena campaña, porque esto no es casualidad ni mucho menos, de lavado de imagen con todas estas series que tú las ves y ya te da la sensación de que están totalmente occidentalizados, que te parece, si tú no te fijas, te podría parecer que es una serie europea hecha aquí en Europa, ¿verdad? Eso es todo muy bien montado, eso es todo una campaña psicológica. Pero además está teniendo una penetración, por ejemplo, en toda África, que es espectacular, espectacular. Y ya no vamos a hablar de lo que ellos consideran ese mundo turcómano, que llega no solamente toda Asia Central, sino que llega hasta el Xinjiang, en el Turquestán Oriental chino. Y también está entrando con bastante fuerza, no tanto a lo mejor como con África, en ciertas partes de América. Con lo cual es un país que le está jugando muy bien sus cartas también. Y lo mismo, dice, no, a mí lo que me interesa en cada momento, ¿qué es lo que deberíamos hacer los países inteligentes, Luis? Y más en un mundo que está cambiando, lo estamos viendo a pasos agigantados. Y nosotros nos estamos enroncando nuestras posiciones como que nosotros vamos a sobrevivir, y no. Sobrevivir significa adaptarte constantemente y nunca ha sido más necesario que ahora esa adaptación. Una flexibilidad que tiene que empezar por una flexibilidad mental y luego organizativa, precisamente para poder adaptarte a un mundo que, como vemos, el cambio es que es diario. Cuando decimos, ¿de qué vamos a hablar? Si es que no lo sé. Por la mañana no sé de qué voy a hablar por la tarde, porque las noticias son abrumadoras. Es que es una avalancha constante de noticias. Sí, así es. Yo tengo voy a hacerte una última pregunta, si quieres añadir algo más, después lo añades, Pedro. Te doy una última pregunta para ti, que para mí yo creo que es importante, pues un tema de actualidad, ¿no? Que está relacionada con una de las grandes noticias que están circulando en los principales periódicos occidentales, del mundo occidental, y en redes sociales. La reunión, y la has añadido antes un poquito, al principio, de la Arabia Saudí, la reunión entre Trump y Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Entonces, a mí me sorprende que el principal interesado, que es Ucrania, yo que no soy experto en esto, ¿no? Pero ¿cómo es que el principal interesado no esté invitado? Y segundo, la Unión Europea, que tampoco juega un papel relevante en este proceso, especialmente cuando estamos diciendo en la Unión Europea y nuestros políticos dicen claramente y anuncian que van a acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Entonces, ¿qué opinas con toda esta información que no estamos ni invitados ni nosotros ni Ucrania? Pues mira, lo que dije desde el principio, que más allá del enfrentamiento obvio entre Rusia y Ucrania, allí se estaba librando una guerra internacional, no mundial, pero sí internacional, en lo que los principales actores eran Estados Unidos y Rusia. Y lo mismo que hasta este momento el Estados Unidos de la administración Biden estaba interesado en prolongar esta guerra por cuestiones geopolíticas, pues ahora esta administración está interesado en acabar con esta guerra. Y fíjate que pueden llegar a un acuerdo que a nosotros nos puede beneficiar si somos inteligentes, pero que desde luego les va a beneficiar tanto a Rusia como a Ucrania. Estas noticias que no suelen aparecer aquí en ningún medio, ayer ya, por ejemplo, Estados Unidos volvió a permitir a las 3 grandes empresas de tarjeta de crédito volver a operar en Rusia, que se lo había prohibido cuando Rusia invadió Ucrania. A Visa, Mastercard y American Express. Que es verdad que le había hecho solamente un daño muy relativo a Rusia, porque Rusia desde el año ya 2014 se había preparado para ello y había creado su propia tarjeta, la tarjeta MIR, que además la había unido con la tarjeta UnionPay China, que ahora no me da tiempo a desarrollar todo el tema. Pero fíjate cómo está cambiando todo. No olvidemos que nosotros, España, le vendíamos a Rusia entre 4 y 5 mil millones al año solo en frutas, verduras y hortalizas, que además iban por carretera. Iban por carretera, es decir, un acceso muy fácil, muy barato, que no es lo mismo que por mar, con todos los riesgos que puede entrañar, ¿no? Y por lo tanto, esto a lo mejor nos viene bien si una vez más fuéramos inteligentes y, por ejemplo, todo ese mercado se reactivara. Hablamos del porcino. Vendíamos muchísimo porcino a Rusia. Solamente en la provincia de León un día me dijeron que unos 20 millones al año. Y dices, hombre, no es mucho dinero, pero solo la provincia de León, oye, para León era bastante, 20 millones de porcino al año, ¿no? Y fíjate, pues toda España lo que le podíamos estar exportando a Rusia.
Es verdad que aquí ahora mismo, eso que tú has comentado, que se ha dicho, de acelerar el proceso de integración de Ucrania en la Unión Europea, eso veremos a ver cómo va a funcionar. Porque para prometerle, probablemente para acelerar ese proceso, se le prometería una serie de ventajas para poder vender sus productos en el contexto europeo, ya dentro de la Unión Europea. Y ya sabemos lo que pasó cuando se le permitió vender, por ejemplo, todo el tema de los cereales y otros productos sin impuestos, que incluso los primeros que se negaron, y a muy bajo precio, los primeros que se negaron fueron los polacos, que eran los primeros que les afectaba. Pero es que también al campo español nos afectó en algún momento. Quiere decir que veremos a ver una vez más si esto nos beneficia o esto nos perjudica, Luis, que es lo que hay que analizar en detalle, porque no se trata, mira, en geopolítica es lo más canalla que hay, aquí no hay ningún tipo de humanidad ni nada por el estilo, es todo puro beneficio, es puro todo egoísmo, y esa es la realidad, ¿no? Pero también tenemos nosotros que hacer ese ejercicio de decir, en este nuevo contexto, ¿qué nos va a beneficiar ya no solo a la Unión Europea, sino a España? Si esto nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Porque una vez más, a lo mejor países que no tienen campo o prácticamente no tienen, sí que les interesa que venga un grano barato de Ucrania, pero a lo mejor a nuestro campo español lo termina de arruinar completamente. Y ya terminan ya de tirar el guante, de tirar la toalla, ¿no? Nuestros campesinos. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar, Luis. Y vamos a ver qué pasa en los próximos días, semanas y meses, que desde luego muchas noticias va a haber. Eso no tengamos ninguna duda, que vamos a ir analizando poco a poco. Yo hace un poco más de un año tuve una entrevista con uno de los representantes franceses de los productores de pollos en Francia. Y tengo que decirte que estaba indignado. O sea, Francia estaba indignada con la importación de pollo de Ucrania. Es decir, por un lado me decía, sí, nosotros entendemos que necesitan vender, tenemos que ayudarles, pero lo que tampoco van a hacer es unirnos nuestra economía y nuestros ganaderos de pollos. Y estaban indignados. Era algo... Entonces, claro, todo va a depender. El interés de que ingrese en la Unión Europea, aparte del que pueda ser moral o puede ser sentimental que tengamos los europeos, claro, va a depender mucho de qué acuerdo se llegue la Comisión Europea, la Unión Europea, con Ucrania para que esto encaje bien, porque cuando encajas una pieza de fuera, tienes que encajarla dentro del ajedrez para que encaje. Mira, además, Luis, Ucrania, incluso aunque perdiera definitivamente todo ese territorio que ya ha ocupado Rusia, todo el Donbass, más Zaporilla, Jersón, la península de Crimea, todavía le queda, evidentemente, mucho territorio, y no olvidemos que, aunque perdiera, por ejemplo, alguno de sus minerales estratégicos que están en esa otra parte, pero Ucrania es un país eminentemente agrícola porque tiene la suerte de tener una de las tierras más fértiles del mundo, que son las famosas tierras negras, que ya Alemania, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, se llevó para su territorio decenas de miles de vagones cargados de esa tierra negra. ¿Pero qué significa? Significa que si Ucrania se pone a producir grano y lo produce muy barato y encima le dan ventajas el conjunto, las instituciones europeas, para poderlo vender en condiciones ventajosas al resto de los países, efectivamente, a lo mejor, yo no digo que a los países bálticos o a Bélgica, por decir algo, o a Austria le beneficie, pero desde luego a España nos va a hacer un daño tremendo. Al campo nuestro le va a hacer un daño tremendo. O sea, va a ser una competencia totalmente despiadada, ¿no? Entonces, claro, es que son las cosas que hay que valorar y lo que tienen que valorar nuestros dirigentes. Y pensando en el bienestar de España, que lo mismo que aquí dentro de la Unión Europea, cada uno piensa en el bienestar de su propio país. No se piensa de manera colectiva, por más que nos cuenten otra cosa, Luis. Bueno, yo ya, es una aportación mía, Pedro, ojalá tuviese interés en su propio país, porque yo creo que los políticos de nuestro país ya no piensan en su propio país. Yo creo que hay otras prioridades antes que eso. Ojalá fuera eso. Bueno, por eso te digo que debería ser así para nuestro país, que otros políticos sí que lo hacen para el suyo. Mira cómo Víctor Orbán sí que hace una buena política para Hungría y no se corta un pelo además. Sí, y los polacos. O los polacos, efectivamente. Y los polacos, un país que va a coger una fuerza enorme, gigantesca, dentro de. Que estaría muy afectados también por el tema de Ucrania. Y ahora ya sabes que aquí todos somos muy amigos hasta que nos tocan el bolsillo y nos tocan la economía. Entonces rompemos la amistad inmediatamente. Sí, es como decía Vance o Trump, no sé qué decía, que todos los acuerdos no son eternos, ¿no? Que al final todo tiene un tiempo, claro, ¿no? Y se tiene que renovar. La famosa frase de Lord Palmerston, que aquí no hay alianzas eternas, sino intereses eternos, ¿no? Intereses eternos, exactamente. Y Polonia además se está situando, yo creo que el centro, lo has dicho tú en algún podcast de los tuyos, el centro de gravedad de la Unión Europea se está moviendo hacia el este. Es decir, Polonia ha quintuplicado, o sea, tiene quintuplicado el presupuesto
de militar defensa. comparado con España. Sí. Está llegando a acuerdos con Estados Unidos para posicionarse como el centro de atención europeo en Polonia. Es decir, eso nosotros Mira, estamos alejando de esta parte, ¿no? En general, Luis, son países que están cogiendo mucha fuerza. Son países que no olvidemos que cuando se hunde la Unión Soviética, desaparece el Pacto de Varsovia, muchos vinieron aquí a España, por cierto, personas muy preparadas, como eran los polacos, algunos con carreras, que luego pues tuvieron que empezar aquí con los empleos más humildes, pues como nos ha pasado a los que hemos tenido que emigrar, como los españoles en algún momento. Pero fíjate, ahora mismo se está sucediendo lo contrario. Países como Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, están creciendo enormemente. Entre otras cosas, porque están atrayendo mucho capital y capital humano, bajando mucho los impuestos, en algunos casos con impuestos del 10 o del 15%. De hecho, muchas empresas españolas se están desplazando a esos países, porque al final el contexto es el europeo, es totalmente legal. Mira, el otro día veíamos una noticia, que lo comentamos también en el canal, de cómo muchos rumanos que vivían en España están volviendo a Rumanía, de lo que está creciendo Rumanía, porque ya les merece la pena vivir en Rumanía y sobre todo pensando ahora mismo que aquí los sueldos en España, comparado con el nivel de vida, porque tiene que suban los sueldos, no es verdad, ahí tenemos que verlo en comparación con el nivel de vida, que tú sabes que está absolutamente disparado en todo, Luis. Entonces están volviendo otra vez a Rumanía. Eso es algo a valorar y probablemente si seguimos así, los que vamos a quedar atrás precisamente somos países, pero le está pasando a Francia, que recientemente Moody's le rebajó la calificación de solvencia de país. O fíjate Alemania, y en cambio estos países están creciendo muy rápidamente y lo están haciendo muy bien. República Checa, Eslovaquia, Polonia, son países admirables en este momento y encima, en muchos casos, como es el caso de Polonia, pues contando con el apoyo absoluto de Estados Unidos. Una cosa que me doy cuenta cuando viajo, porque viajo mucho hacia el otro lado del Atlántico, atravieso el Atlántico y voy a Estados Unidos, al continente latinoamericano, una cosa que me doy cuenta es que ya mi salario no es tan rentable como antes allá. Es decir, cuando yo voy a comer a Estados Unidos en un restaurante, antes era caro, pero es que ahora es carísimo. Y en un país centroamericano o sudamericano vas a comer y ya no es como antes que decía, vamos a decir, como decimos en España, comemos por 4 duros. Ya, si quieres comer un poquito bien, ya te cuesta como una comida en España. O sea, ya te estás dando cuenta, además, estamos situándonos ahí ya a un nivel peligroso. Y Luis, y a mí me llama mucho la atención países, por ejemplo, maravillosos, un país que quiero mucho como es República Dominicana, que si Dios quiere volveré dentro de poco, y me asombraba que, por ejemplo, en la misma tienda de Zara en un centro comercial, los productos eran mucho más caros allí que aquí, que en España. Y dices, hombre, pero si en teoría República Dominicana en su conjunto no tiene ese nivel de vida, pero lo que es un hotel, un restaurante, un poco qué tal, mucho más caro que en España, efectivamente. Y eso te pasa en muchos otros países, que lo que dices tú antes, ibas tú con la prepotencia del euro, pensando que te ibas a comer el mundo y ya no te comes absolutamente nada, Luis. Tienes toda la razón. Sí. Y eso lo sabe Luis Comprés, está ahí atrás, no lo ves, pero es el que está haciendo el vídeo ya me lo está diciendo, con señas, que sí, que es dominicano. Bueno, yo creo que ya llevamos, además, más de lo que yo tenía previsto, que es un placer, ¿eh? Es un placer. Bueno, tú ya sabes que a mí si me dejas hablar, eso es un riesgo, Luis, porque mínimo 2 semanas puedo estar hablando, o sea que eso es un problema. Es fantástico escucharte y es fantástico seguirte en el canal del Coronel, al que haya llegado hasta aquí le invito a seguir el canal del Coronel, porque no se va a aburrir y va a tener unas tardes y tiene la tarde libre para escuchar y unos fines de semana muy interesantes contigo, Pedro. Pues muchísimas gracias, muy amable, Luis. Así que ya sabes que yo el canal lo tengo al servicio precisamente de los ciudadanos. Hago muchos programas como lo llamo, de responsabilidad social. Es decir, porque quiero además exponer los problemas sociales a los que se enfrentan muchísimos colectivos, muy variados, muy diversos. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de personas que me contactan pues, para que contemos las penurias que están pasando. El otro día con los veterinarios, sin ir más lejos, ¿no? Hicimos un programa con ellos. Te quiero decir que, claro, que sí hay que dar voz a muchos colectivos que otros medios no se lo dan bajo ningún concepto. Por supuesto, los medios tradicionales no les interesa en absoluto y hay que dar voz a todo el mundo porque creo que todos tenemos que estar unidos, remar en el mismo sentido. Todo nos afecta a todos, lo que nos pase a unos les afecta a los otros y a los otros nos afecta a unos y por tanto tenemos que conseguir entre todos una convivencia mucho mejor y desde luego pues a ser posible en total libertad, que también nos la quieren quitar por todos los lados. Bueno, eso sí es otra cosa que muchas veces el ciudadano europeo no entiende, que cuando una cosa le afecta al sector ganadero, también le va a afectar al ciudadano de la ciudad de alguna manera o de otra. O sea, todos estamos unidos de alguna manera, en simbiosis todos, y cuando uno cae, el resto se ve afectado. Fíjate, Luis, si me permites, mira, por ejemplo, hay un sector que me contacta con mucha frecuencia y que dedico programas a él, que es, por ejemplo, el sector de los camioneros. Pero podríamos hablar, efectivamente, hemos hablado del sector de los veterinarios, que también afecta también todo el tema de la ganadería.
Es que al final todo está relacionado, todo, absolutamente todo. Y por eso creo que debemos dar voz a todo el mundo, que entre todos perfeccionar la sociedad, porque somos una cadena. Si se empiezan a romper eslabones, pues al final nos va mal a todos. 24 de marzo volvemos a estar contigo. Lunes a las 4:30 aquí nos volvemos a encontrar. A las 4:30 nos vemos aquí en directo, sí. Pues sí, como dice Diego Domene, las ideologías dividen al pueblo, sí, porque una cosa es tener ilusión por trabajar, una cosa es tener una tendencia política, otra, y otra cosa es tener ideologías, que es yo creo, vamos, ese es uno de los problemas que tenemos en la sociedad, sobre todo española y europea, ¿no? Que nos movemos más por ideologías que por hechos. Nos faltan ideas y nos sobran ideologías. Sí. Sí, así es. Es una gran frase. Pues bueno, muchas gracias, Pedro. Muy bien, muchas gracias a ti, Luis, y un saludo para todos tus oyentes, tus seguidores. Y nos vemos. Chao.